Bienvenidos a nuestro nuevo proyecto de podcast. Nos hemos juntado una serie de compañeros y compañeras de toda España con el fin de hablar, discutir, reírnos, llorar sobre todo lo que es el derecho, sobre lo que es la justicia, su funcionamiento, sobre qué podemos hacer para mejorarlo, cómo podemos mantener nuestra ilusión dentro de la vida que llevamos y sobre todo pasar un buen rato. Para ello nos hemos juntado gente de Cartagena, Antonio, Sevilla, Mar, de Ponferrada, Yolanda, Cáceres, José Ramón, Inma, de Barcelona, Eugenia y yo mismo de Burgos, Guillermo. Nuestro proyecto, Susurros Jurídicos. No me preguntéis por qué el nombre, pero tiene su sentido. No pretendemos nada más que susurraros ideas, susurraros conocimiento y que vosotros tengáis vuestra propia idea, vuestra opción de lo que decimos y que os abramos el camino o por lo menos nos ayudéis a que nosotros a través de las discusiones podamos conocer lo que está pasando. Susurros Jurídicos parte de la idea de varias compañeras, el nombre lo discutimos poco, pero nos gustó o nos pareció cursi o nos pareció elegante o nos pareció lo que fuese. Lo que tenemos muy claro es que nos gustó. ¿Por qué? Porque con él vemos que lo que más deseamos muchas veces es que nos susurren unas ideas, nos susurren unas formas de pensar, nos hagan sentir, nos hagan reír sin chillar, susurrándonos. Poquito a poco nuestro conocimiento va creciendo y de esta manera, mediante susurros, poder llegar a mejorar nuestro servicio a la gente. Pues sin más, hoy nos toca hablar de derecho de familia y derecho de la familia dentro de la situación actual, que es la pandemia que sufrimos todos, que es sobradamente conocida. ¿Qué problemas nos hemos encontrado? ¿Qué problemas psicológicos hay? ¿Qué problemas hay que resolver por parte de los abogados y de la sociedad? Y la verdad es que hay muchos. Entonces, sin más, voy a dar paso a Antonio de Cartagena para que nos haga una pequeña introducción y después ya empezamos con el debate. Bueno, hay una cuestión evidente y es que la crisis o la pandemia del coronavirus pues no solamente ha afectado a la cuestión sanitaria o ha sido un tema de salud, sino que a todos nos ha afectado en nuestra vida personal, laboral, familiar y por tanto ahora después jurídica. Hemos estado obligados a permanecer confinados en los primeros momentos, incluso apenas pudiendo bajar a hacer la compra o a tirar la basura o a la farmacia, ¿no? Es evidente, todo el mundo lo sabe, que eso ha generado o ha provocado una situación de estrés y de ansiedad bastante fuerte, ¿no? Ese estado de ansiedad que provoca el confinamiento pues hace que los roces que habitualmente tenemos dentro de la convivencia y la obligatoriedad de permanecer todo el día en familia sin ningún tipo de espacio personal o prácticamente sin ninguno, pues para determinadas personas psicológicamente se convierte en insoportable, ¿no? Y eso es un fenómeno que los psicólogos entienden que así está ocurriendo, ¿no? Al mismo tiempo, el coronavirus, por ser una pandemia y por lo que nos ha abocado, ¿no? Pues quizá ha hecho reflexionar a muchas personas, aunque ahora parece que hemos perdido el miedo, pero yo creo que en un primer momento hace reflexionar a muchas personas lo que realmente quieren en su vida y si es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el coronavirus pues ha generado una mezcla de distintos factores también, pues que de alguna forma han alterado por completo nuestras costumbres como pareja, ¿no? Y es que
hemos estado con nuestros hijos permanentemente, lo hemos hecho en un espacio reducido, lo hemos hecho muchísimas veces en una situación de miedo, tanto psicológicamente por nuestra salud, como un miedo mental por el cierre de nuestros negocios, despidos, puestos de trabajo. Y yo creo que eso es o va a ser el detonante de una serie de crisis matrimoniales que van a ser consecuencia de ese COVID. Los abogados y las abogadas estamos acostumbrados, los que estamos a pie de juzgado, a que es bastante normal que después de vacaciones o después de verano haya un repunte en el índice de crisis matrimoniales. Yo creo que las circunstancias del coronavirus pues van a hacer que efectivamente ese repunte de crisis matrimoniales que existe, salvo que me equivoque, pues aumenten considerablemente, ¿no? Yo creo que al final, como plantean los psicólogos, yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir de una forma en que no vivimos, sino sobrevivimos, ¿no? Y al mismo tiempo en la pareja, no todas las parejas, pero muchas parejas sobreviven, no viven, ¿no? Y entonces este hecho, el tiempo del coronavirus con todas las circunstancias, pues creo que efectivamente va a desatar, ojalá no sea así, una serie de problemas matrimoniales que no solo creo que se van a desatar, sino que los que nos dedicamos al ejercicio de la profesión ya hemos vivido con nuestros clientes durante este tiempo de confinamiento. Yo creo, tiene toda la razón, Antonio. Hay en derecho de familia, en el ámbito familiar, va a haber dos vertientes, ¿no? En la primera, todos los que nos dedicamos a familia, pues constatamos que después de los periodos vacacionales se producen más rupturas, precisamente porque la convivencia erosiona, y cuando tenemos una forma de vivir actualmente en la cual, pues generalmente las parejas estamos trabajando y compartimos muy poco tiempo en común. Ahora, en los periodos vacacionales, pues ese tiempo en común se multiplica y hace que surjan esos conflictos de pareja que muchas veces o algunas veces provocan la ruptura. Y eso, con el coronavirus, con esta pandemia, con este estado de alarma, pues ha dado lugar a que esos conflictos surjan y ahora pues den bastantes procedimientos de divorcio. Ya a mí me han llamado ya más de un cliente interesando pues para ver cuándo puede empezar a accionar divorcios, separaciones. Y por otro lado, han sido todas las incidencias en cuanto a las parejas que ya pues han sido resueltas, es decir, ya han pasado por un proceso de divorcio o un proceso de separación o de regulación cuando han sido parejas de hecho con hijos menores, en cuanto a que el estado de alarma lo que provoca o lo que ha provocado es una disrupción dentro de lo que es la guardia y custodia, el régimen de visitas ordinario, porque o bien los niños se quedaban con uno, se quedaban con otro, si era custodia compartida y demás. Y eso pues ha provocado, como digo, disrupciones en cuanto al régimen normal de desarrollo del régimen de visitas, que después podemos hablar porque se ha intentado, se va a regularizar. Y por otro lado, lógicamente, en cuanto a las pensiones de alimentos, porque no olvidemos que se provoca el estado de alarma, no solamente la pandemia, sino la crisis económica brutal que conlleva el mismo, que está ya conllevando, ¿no?, esos ERTE y después probablemente que se traduzcan en muchos despidos, y esa crisis económica se va a traducir en modificaciones de medidas definitivas en relación al ámbito económico, ya, ahora y más tarde. Y más, sí. A mí me resulta llamativo cómo vivimos esto nosotros personalmente como abogados en el momento en que empezó y se decretó el estado de alarma. El recuerdo de esos días para mí es tremendo, una vorágine de notificaciones, clientes, consultas, porque en realidad inmediatamente y quizás por la rapidez de comunicaciones que hay ahora con redes sociales, lo primero que saltó fue aquellos regímenes de visita que podían estar o no suspendidos en relación con el estado de alarma. Eso creo que a mí por lo menos me generó muchísimo estrés. Ese estrés se traduce en que tienes que poner a estudiar rápido porque claro, es una situación que ninguno nos habríamos planteado hace unos meses y aparecen opiniones de todo tipo. Eso a lo largo de la pandemia además ha derivado pues en lo que todos pedíamos al principio pero
que luego yo no le encuentro mucho sentido, ¿no? En juntas de jueces dando una serie de directrices o medidas que deberían ser aplicadas a los procedimientos de familia. Eso a mí me produce cierta contradicción porque realmente bien que tú sepas cuando eres abogado el criterio que puede tener un juzgado o que puede tener en general una jurisdicción determinada como la jurisdicción de familia, pero la realidad es que estamos usurpando un derecho fundamental de todos y es que el juez debe ser discrecional y cada tema además debe ser tratado en particular. En este caso, cuando estamos hablando de menores además, lo más importante es el bien superior del menor. Creo que en algún momento durante esa vorágine de los primeros días, esto es lo que todos perdimos de vista, el que realmente teníamos que proteger al menor, proteger la salud y a la vez lo intentábamos coordinar con aquel derecho de los padres o progenitores a las visitas. No sé la postura de los demás, la mía en aquel momento, cuando hablaba con compañeros, era casi bipolar, por decirlo fácil, porque realmente sí creo que había que haber parado esos regímenes de visitas, pero en casos concretos. No me parecía lógico lo que se pedía, que separar el régimen de visitas en todos los casos. Entonces, las respuestas que yo tenía que dar a mis clientes eran completamente diferentes, conociendo la situación particular de cada caso. En unos casos lo lógico era haber paralizado esas visitas y en otros casos era todo lo contrario, que precisamente el custodio no era el que tenía que estar porque se ponía en más riesgo al menor. Creo que al final, no sé si, y lo lanzo para ver qué pensáis los demás, si a veces como comunicamos o como trasladamos las cosas no nos complica un poco la vida, porque no sé a vosotros, pero a mí ya me llegaban muchos clientes con la solución. No es que he visto que han dicho los jueces que esto es así y tú le tenías que explicar al cliente, no, mira, es que puede ser así, pero tu caso es este y este, ¿no? Y la importancia de que sea valorado, sobre todo cuando hay menores, su interés y no el particular de los padres. Mar, yo introducir solo una cosa, Mar, el miedo y la responsabilidad que ha habido durante esta fase. Una, el miedo a que yo trasladase a mis hijos con mis padres y la responsabilidad de hacerlo o no hacerlo y de que las partes solidariamente lo entendiesen. Entonces, Mar, tienes el micrófono cerrado, entonces tendrás que abrirlo. Pero eso sí. Es interesante que lo introduzcáis. Sí, efectivamente yo iba precisamente a eso, al tema de la responsabilidad, porque Inma ha dicho algo que a mí me ha gustado mucho y que en familia, los abogados de familia no perdemos nunca de vista, que es el bien superior del menor. Cuando esto empezó, aquí la disyuntiva era, ¿cuál es el bien superior del menor? ¿Estar con los dos progenitores o la salud? Mi opinión personal es que iba por delante la salud, ya lo hemos hablado muchas veces y creo que tenía que ser así. Pero también es verdad que no se podía usar esta situación de COVID para privar a otro progenitor de la visita de los menores, sobre todo privar al menor de estar con el otro progenitor. Y ya sabemos todos que en cuestiones de familia pues se suelen utilizar cosas más banales cuanto más hechas, que era una excusa más que suficiente. Yo puedo decir que desde la perspectiva de lo que a mí me ha rodeado, no solamente de los casos míos, en la mayoría de los asuntos ha habido una gran responsabilidad por parte de los padres. O sea, yo no he tenido ni un solo problema, lo digo en serio, parecerá mentira, pero incluso en los asuntos que llevo de divorcio, que están súper enconados, que llevan años de pelea, porque estoy pidiendo incluso la custodia para el padre o custodias compartidas que están siendo muy peleadas con equipos psicosociales y tal. Cuando esto llegó, yo a todos les dije lo mismo. ¿Qué dicen los jueces? Mira, a mí me da igual lo que digan los jueces. ¿Qué podemos hacer por tu hijo? ¿Qué quieres hacer tú con tu hijo? Tanto a la madre como al padre, ¿eh? Os hablo tanto de clientes madres como clientes padres. Y en todos los casos siempre hemos llegado a un punto común. Y ha sido, bueno, pues soy policía, no puedo, sé que tengo una profesión de riesgo, no me voy a llevar a mi hijo. Así de claro. O al contrario, un padre, ¿no? También una madre. Oye, el padre vive en el campo, los niños allí están al aire libre, pueden montar en bicicleta y pueden salir al aire todo el día sin estar mezclado con nadie. Que se queden con el padre, a pesar de estar el padre pidiendo una custodia para él. O sea, la mayoría de los padres que me he encontrado, el total, me he encontrado padres con muchísima responsabilidad. El mayor problema que hemos tenido es el propio desacuerdo entre jueces. Cada partido judicial, no digo cada provincia, cada partido judicial ha decidido hacer una cosa. En uno se suprimían visitas, en el otro no se suprimían visitas. Entonces, yo me he olvidado de lo que decían los jueces y la verdad es que siempre el abogado de familia tiene que jugar un papel negociador, moderador, aquí muchísimo más. No es lo que hemos pasado, sino en lo que nos queda por venir. Dos cosillas más, sí, Yolanda, Eugenia. Una, ha desaparecido la capacidad coercitiva de los juzgados, es decir, de coaccionar las medidas o de tomar resoluciones rápidas
en este caso, porque no se ha tomado ninguna, yo creo, la mayoría de los juzgados de familia, de hecho yo creo que no ha funcionado porque no lo han movido. Y dos, el futuro que nos espera. Si, como JR dice, mediaciones, o sea, van a caer muchas modificaciones de medidas por cambios de pensiones, por despidos. No es el momento igual de la mediación, del arbitraje de familia, que es raro escucharlo, pero yo alguna vez he leído sobre ello y me parece muy interesante. Incluso del coordinador parental, meter una figura más potente para que ayude a tomar decisiones de alguna manera. No sé qué os parece, no sé si Yolanda o Eugenia. O ninguna de las dos, la que quiera. Sí, a ver, efectivamente yo creo que estoy en plena sintonía con lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que durante este periodo ha habido una grandísima responsabilidad por parte de los progenitores, de los dos, incluso en procedimientos enconados. Ha sido muy excepcional, también mi experiencia personal va por el mismo camino y yo creo que sí que en cierta medida... sé que no es nuestro papel, somos sus abogados, pero enlazando con lo que acabas de lanzar, yo creo que entre compañeros, mi experiencia personal, hemos intentado durante este tiempo alcanzar una especie de arbitraje entre las partes que lleve a la reconducción de eso y evite una presentación judicial de un 158 de cualquier otra medida, intentando en la medida de lo posible que eso fuera posible. Yo creo que durante este tiempo se han alcanzado entre los compañeros respecto de sus clientes, respecto de las visitas de sus hijos, multitud de acuerdos, cediendo las dos partes. La figura, efectivamente, del coordinador parental a mí me parece que debería de potenciarse en los juzgados. Enlazamos aquí, si quieres, también con el tema de que no termina nunca de implantarse el tema de la mediación familiar en los juzgados. Es algo de lo que llevamos hablando no sé cuantísimo tiempo. Esto es como lo de las nuevas tecnologías. Ya estarán obsoletas el día que las implantemos. Pues el tema de la mediación familiar sucede un poco lo mismo. Estamos hartos de oír hablar de la mediación familiar, pero no se termina de implantar, quitando muchísimos en sitios donde efectivamente existe y donde estas posibilidades son factibles. Yo siempre he dicho que mientras no se modifiquen las leyes va a ser imposible, por una razón, porque si la mayoría de la gente tiene que solicitar una justicia gratuita para poder acceder a un procedimiento de familia, en la ley de justicia gratuita no se contempla una mediación. Entonces, si la mediación no es gratuita para esos progenitores, estamos hablando en caso de familia, si la mediación no es gratuita para esos progenitores, difícilmente van a acceder a la mediación familiar, se van a ver abocados obligatoriamente a iniciar un procedimiento judicial. No sé si tienes razón. Yo sobre la mediación hay que hacer una serie de cambios. Yo hice el máster en el 2004, 2004-2005 y... luego hubo una modificación, yo creo que en el 2010, pero tampoco. O sea, no terminan de acertar con la forma de que se puede implantar. Yo creo que en Barcelona sí que trabajan bastante, o por lo menos en el 2005 ya estaba implantado en algunos juzgados y empezaban a hablar como modelo de referencia. No sé, Eugenia. Estás en silencio, pero... Ahora. Sí. No, realmente sí que es cierto que en Cataluña, bueno, fuimos muy pioneros con la institución de la mediación y fomentar la cultura del pacto entre la ciudadanía. Pero también es cierto que hubo como un auge muy importante, que yo creo que igual también pasó en vuestros partidos judiciales, en el que, bueno, pues el convencimiento de todos era muy decidido, pero que en realidad ha llegado un momento que se ha estancado y no va a más. Realmente está siendo, como en todo el resto del territorio estatal, un poco un fracaso. No me gusta utilizar esta palabra porque quiero a la mediación, es decir, soy una apasionada de la mediación, pero se tiene que reconocer que, como bien decías, Willy, se tiene que reinventar. Es decir, tenemos que innovar la institución de la mediación, no la podemos entender como aquel mediador, ¿no?, que en muchas ocasiones yo creo que se desvió hacia el mediador psicólogo, y yo creo que precisamente fue quizás, y lo digo ahora de un foro de abogados, pero lo digo también delante de ellos, es decir, nosotros no necesitamos una terapia, necesitamos ser capaces de llegar a un acuerdo
que jurídicamente luego tenga un peso y tenga un valor. Y ahora más que nunca será importantísimo. Pensad que a todo lo que estabais comentando, yo sí quiero añadir que nos vamos a encontrar con muchas demandas de modificación de sentencias, porque las circunstancias de cada uno de los progenitores ha ido cambiando. Como bien decía también Juan Ramón, pues un poco pues estas circunstancias de la paralización de la actividad económica, laboral, profesional, ha producido toda una serie de efectos en las personas que no pueden cumplir sus contratos, no pueden cumplir sus obligaciones jurídicas, no pueden cumplir sus arrendamientos, no pueden cumplir pues con todo tipo de contrato que tengan, no pueden cumplir sus convenios, que es lo que nos sucede, ¿no? Y yo venía un poco a pensar, pues ¿qué vamos a aplicar la rebus en derecho de familia? Porque claro, hay una modificación de las circunstancias, tenemos que renegociar las condiciones que se llevaron a cabo en su momento, porque realmente la parte pues, de muchos progenitores que se habrán quedado en el paro, que sus empresas habrán quebrado, que realmente se van a encontrar unas circunstancias de mayor precariedad que no fueron tenidas en cuenta en el momento en que tuvo lugar la sentencia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante apelar a la mediación, apelar a la negociación y que los abogados seamos capaces, aplicando el sentido común, ¿no? Que es lo que siempre un poco... Yo creo que todos los temas que devengan del COVID tenemos que ser capaces, la abogacía, de reivindicar el sentido común, que es el decir, bueno, en cómo han variado las circunstancias, de qué manera, y que los abogados podamos llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque realmente la avalancha y el retraso que nos vamos a encontrar en los juzgados va a ser espectacular. O sea, estamos a la orden en estos momentos de 2 millones de procedimientos abiertos en España, con una ratio de jueces de 11 por cada 100.000 habitantes, a diferencia de en Europa, que son 20. Con lo cual, la situación va a ser absolutamente de caos. Entonces, como siempre decíamos, una justicia tardía no es justicia, la mediación pone fin a un procedimiento, por lo tanto, la mediación puede ser justicia, ¿no? A mí me gustaría, Guillermo, a colación de lo que se ha dicho, yo he empezado mi intervención, es un debate jurídico, pero he cargado más un poquito sobre la parte sociológica o la parte psicológica de la cuestión. Me gustaría hacer una reflexión o lanzaros una reflexión, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo, o al menos os he escuchado a todos decir que durante este tiempo desgraciado de la pandemia ha sido muchísimo más fácil solucionar temas de pareja. Los divorcios más enconados que teníamos quizás no ha sido excesivamente problemático que las partes llegaran a un acuerdo, ¿no? Entonces yo me planteo incluso desde la parte de vista psicológica o de la inteligencia emocional que ha de tener cada cónyuge con el otro y sobre todo por el interés supremo o mayor que es el del menor, ¿no? ¿Realmente hace falta una pandemia para esto? Quiero decir, ¿qué condicionantes hacen que en una pandemia sea posible llegar a un acuerdo absolutamente racional, normal, pensando en el hijo, que en una situación normal no ocurre? ¿Por qué? ¿Necesitamos eso como personas? En fin, me gustaría que comentarais y saber vuestra opinión sobre esto. Sí, yo creo que el régimen de valores ha cambiado y de prioridades en la vida, pero bueno, eso es una de las cosas que yo creo que lo hemos vivido todos. Y nos ha cambiado exactamente, vamos, los que tenéis hijos, sabéis que habéis dedicado muchísimo tiempo a vuestros hijos, mucho más de lo que podréis haber dedicado en otros momentos, valoramos mucho más otras cosas y yo creo que eso ha influido muchísimo en la toma de decisiones. No sé, JR, y luego le doy la voz a Mar también, ¿vale? Sí, desde luego ha variado mucho. La pandemia nos ha hecho reestructurarnos socialmente y también en nuestras relaciones interpersonales, como es lógico. Eso nos ha obligado muchas veces a llegar, como han señalado las compañeras, a que situaciones de conflicto se hayan tenido que suavizar necesariamente. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que hay otras muchas situaciones que no se han suavizado y que se han tenido que dirimir. Yo, de luego, he tenido conocimiento de muchos intentos de vía artículo 158, por entender que el menor, pues había un peligro para el menor, con los intercambios del régimen de visita y guardia y custodia. Incluso he visto ejecuciones, yo no las he interpuesto, pero sí sé de compañeros que han interpuesto ejecuciones de sentencias que con el estado de alarma pues no han tenido, digamos, un buen éxito.
lógicamente. Pero tanto es así que ha habido conflictos que el propio Ministerio de Justicia, el propio Gobierno, pues hace unos días saca el Real Decreto 16/2020 de 28 de abril de medidas procesales organizativas, y dentro de ese decreto pues establece un procedimiento especial y sumario en materia de familia. Daos cuenta, es decir, sí que ha habido una incidencia, y ha habido una incidencia conflictiva, o prevé una incidencia conflictiva. En ese decreto se establece, como digo, un procedimiento especial para el restablecimiento de ese equilibrio para el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no ha podido atender en sus estrictos términos al régimen que se establecía en la sentencia. Y también, por ejemplo, establece un régimen, un procedimiento para lo que es la modificación de medidas definitivas sobre, por ejemplo, los alimentos de menores, por esa incidencia económica de la cual hablaba antes. De luego es discutible, además, ya si queréis, entrando un poco en asunto más procesal, más jurídico, desde mi punto de vista, el decreto es bastante criticable. Ese procedimiento especial y sumario en materia de familia es criticable, al menos en cuanto a forma, porque, por un lado, una modificación de medidas tiene que tener tiene que ser un cambio objetivo, sustancial y con tintes de permanencia. Ahora mismo una cuestión económica, cuando estamos hablando de ERTE, que yo he tenido algún cliente, oiga, estoy en un ERTE, ¿podemos modificar, podemos disminuir la pensión? Claro, esa permanencia es difícil. Por otro lado, un procedimiento preferente, ¿no? ¿Y qué pasa con los procedimientos anteriores que había ya interpuestos de familia, de modificación? Ya están por detrás, y además, si entramos ya en el fondo, si queréis ya después entrar un poco más en cuestiones más procesales, creo que se rompe la igualdad de las partes, porque el propio procedimiento no prevé contestación escrita a la demanda, ni prevé contestación escrita a la demanda, ni prevé, bueno, sí que prevé las conclusiones, pero a potestad del juez, con lo cual elimina una parte importante del derecho de defensa de las partes, ¿no? Después de las conclusiones de prueba. Y, en fin, de luego bastante discutible. Pero, insisto, sí es verdad lo que decía Antonio, que ha dado lugar a que nos pongamos de acuerdo, o que se pongan de acuerdo muchas parejas en cuanto a la resolución de sus conflictos, pero hay otras muchísimas que siguen ese conflicto y que han dado lugar a desequilibrios que ahora mismo pues se van a traducir en muchos procedimientos judiciales. Si quieres ya, para terminar, Mar y luego Inma, 2 minutillos, 3 minutillos como mucho cada una y cerramos, ¿vale? Y luego pasamos a otro punto. Bien, bien. Yo voy a ser breve. Es que a colación de lo que ha estado hablando José Ramón del tema del procedimiento, totalmente de acuerdo contigo. Este procedimiento ni los propios jueces saben por dónde cogerlo. Yo el otro día hablaba con una, le decía, ¿cómo te lo planteo? Y me decía, pues no lo sé. No sé si va a ser una demanda de modificación, si es una... O sea, no se sabe realmente. La naturaleza procesal que tiene es algo, no es un 158, no es un 156, es un híbrido que se han sacado ahí para salir al paso. Además, a mí, por ejemplo, los jueces me transmiten algo con todo el sentido común. Me haces un procedimiento sumario cuando yo tengo aquí atascado todavía procedimientos donde aún no se han puesto regímenes de visitas o donde no se han adjudicado regímenes de alimentos. O sea, sería una locura. ¿Qué han hecho? Y eso es por eso quería entrar, porque me ha parecido genial en mi partido, en mi pequeño partido judicial de Coria del Río, la jueza decana ha tenido una idea, no sé si se estará llevando a cabo en otros sitios, me imagino que sí, pero que aquí está funcionando. Y es que ha cogido todos esos procedimientos que estaban de antes del COVID, que estaban por salir, no os hablo de conflictividad, os hablo de esas demandas que estaban puestas a resultas de un informe psicosocial que ya había venido y que tenían previstas vistas que han tenido que suspenderse. Por circuit, si no lo sabéis, es como si fuese el Teams. Lo que pasa es que en Andalucía es el sistema que la Junta de Andalucía ha puesto para los juzgados. Pues está organizando comparecencias por circuit, que esto se acerca y enlaza muchísimo con el tema de la mediación que acabábamos de hablar, porque lo que se están haciendo son comparecencias con vistas a llegar a un acuerdo. Como en estos momentos la gente sabe la conflictividad que hay, se están llegando a acuerdos. Sin presiones, porque evidentemente en el momento que tiene que haber testigos o que la vista se tiene que celebrar, se queda suspendido. No hay acuerdo, no hay acuerdo. Desde este despacho ya se han celebrado. Por eso, de hecho, hice un tuit el otro día, porque es que me pareció súper interesante. El cliente estuvo aquí, habló el fiscal, habló lo mismo que hacemos cada vez
que vamos a entrar a una vista de familia, que sabéis que siempre entramos los abogados y hablamos primero, pues exactamente igual, pero por circuito. Eso desescala muchísimo, o sea, eso la verdad es que va a desatascar muchísimo a los juzgados, mucho más que ninguna de las medidas del Real Decreto. Al hilo un poco de lo que ya ha dicho José Ramón y de lo que dice Mar, en cuanto al procedimiento sumario, creo que, por lo menos con los compañeros que yo he hablado en general, y en general con casi todos los jueces fiscales, introducir medidas y modificaciones en un momento en que los juzgados están seguramente más saturados que nunca y que prevé que sea aún peor, no parece la mejor medida nunca, ¿no? Ahora nos tenemos que adaptar a un nuevo procedimiento que además todos desconocemos cómo va a organizarse dentro de un juzgado, o nosotros enfrentarnos a ponernos a estudiar un nuevo procedimiento que además tampoco tiene una gran redacción para mí. Eso por una parte. Entonces va a ser lo de siempre, que los operadores jurídicos, ya sean jueces, ya sean LAC, ya seamos nosotros, vamos a tener que hacer el esfuerzo de entre nosotros entendernos. Eso genera para mí inseguridad jurídica siempre. O sea, en un partido se va a hacer una cosa, en otro, no sabes ni siquiera qué decirle a un cliente muchas veces, ¿no? Si dices, esto es lo que yo creo, pero ¿cómo va a ir el juez o qué están diciendo los juzgados? Pues mira, es que como esto es nuevo, pues no tengo ni idea. Y luego otra parte que creo que volvemos y que es muy nuestro, de abogados. Es que no sé cómo lo hacemos, pero siempre terminamos hablando de procesal, de medios, y no nos damos cuenta que volvemos a olvidar otra cosa. Nos queda la parte de ese procedimiento que dice que va a ser una compensación del tiempo de los padres que no han podido disfrutar de sus hijos mientras estaba la pandemia. No sé cuál es vuestra opinión, la mía vuelve a ser encontrada según momentos, pero en general lo que pienso otra vez es que si estamos hablando de bien superior del menor, una vez que hemos salvado el escollo de proteger su salud, de bien superior del menor, para mí sigue siendo el mismo que era al principio. Estar con progenitores, si ahora vamos a compensar ese tiempo que ha pasado más con un progenitor que con el otro, lo vamos a poner en una situación en la que no estamos protegiendo su salud, en un desequilibrio que no es bueno para el menor, porque si estamos diciendo todo el tiempo que lo importante es que esté con los dos progenitores, ahora, en beneficio de los padres, creo, no de los hijos, estamos haciendo que los niños pasen más tiempo con el otro progenitor. No sé qué pensáis, a mí esto no acaba de convencerme. Y ha salido, lo hemos hablado, ya alguna junta de jueces, como la de Madrid o demás, indicando un poco el camino. Pero creo que volvemos a lo mismo. Indicarán el camino, cada juez y cada caso será concreto, pero no debemos perder de vista en ningún momento que podemos poner a los menores en una situación que ha sido obligada y ahora no la vamos a inventar y no tiene mucho sentido. Básicamente es volver a la normalidad, ¿no, Inma? Sí. Antes. Yolanda, no sé si querías decir. Sí, quería decir que contrariamente a lo que está diciendo Inma, yo he estado esta semana con varias madres que tienen la custodia en exclusiva y tienen sus padres el régimen de visitas y han sido las primeras ellas mismas las que me han dicho que entienden perfectamente la posición del padre, de no haber podido estar tanto como hubieran querido con sus hijos y se les está ofreciendo algún tipo, no me gusta la palabra compensación, la verdad, porque no es justa, pero sí que están todas en la sintonía de ceder pues parte de los días, ahora en el verano, que como ya no se va a reanudar la actividad escolar, pues de ceder más tiempo de estancia de los padres con sus hijos. Entonces, muchísimas veces lo que nos podemos plantear a nosotros como abogados, ellos mismos te vienen con la solución muchas veces, ¿sabes? Yo de verdad que me ha sorprendido con estas, en concreto todavía una de ellas hoy por la mañana, que su marido en concreto no está ni siquiera en España y no ha podido volver a España durante todo este tiempo. Me dice que ha facilitado, que han estado haciendo videoconferencias prácticamente todos los días y fue ella la que dijo que cuando su marido regresara a España y pudiera venir, pues que entendía perfectamente que a mayores de los 15 días que le tocaban en 2 periodos, que es un mes, en el verano, que no tenía ningún inconveniente en que se los llevara más días, otros periodos, o ver la forma de solucionarlo, porque entiende que esas hijas necesitan también a su padre y que no ha sido culpa de nadie, ha sido culpa de una crisis sanitaria por la que se han visto privados de estar juntos. Y eres JR, terminamos contigo y enlaces que si pasamos de 15 minutos nos vamos a repetir mucho en la materia, ¿no? Sí que la idea era también que nos dijeseis, o el otro día nos peleamos por hablar de la costilla de Adán, pero también JR quería hablar de la Sanità of Fire, de la Guerra de los Rose, o sea, películas que nos han recordado el derecho de familia y que sería interesante, aunque sea una pequeña función. Precisamente, Willy, en relación con lo que acaba de decir Yolanda,
e Inma, ¿no? Creo que, claro, varios regímenes de visitas, como decíamos antes, han sido interrumpidos y, por lo tanto, ha habido un padre, una madre que no ha podido disfrutar de su hijo, de la compañía de su hijo y, claro, es bueno también para el menor tener esa compañía. Y me recuerda precisamente a La señora Doubtfire, no sé si habéis visto esa película, una película de los años 90, de Robin Williams, en el cual pues un padre amantísimo de sus hijos, la madre también lo era, por supuesto, se divorcian los padres y discuten por la custodia de sus hijos, pero el juez se la atribuye a la madre y además con un régimen de visita pues bastante parco, ¿no?, para el padre. Entonces, pues el padre intenta tener más contacto con los hijos, con los cuales pues se lleva muy bien. ¿Y cómo lo hace? Pues se disfraza de mujer, de canguro, una canguro escocesa muy característica, y es contratada por la madre para que cuide a sus propios hijos como canguro. Y es la forma que tuvo de tener ese contacto estrecho con su hijo. Es muy necesario, es absolutamente necesario para el desarrollo personal de los menores tener contacto con los padres, pero también hablamos del interés superior del menor, que siempre tenemos que en este tipo de procedimientos de tenerlo ahí, pero también hay que ver, y por eso cuando defendemos muchas veces a los clientes en materia de familia, siempre tenemos ese valor superior, pero también vemos que los padres necesitan de sus hijos. En esa película se ve claramente esa necesidad, por eso esa compensación, que no le gusta a Yolanda, pero es lo que se está intentando aplicar y lo que incluso pues, distintas juntas de jueces quieren hacer, aunque por ejemplo Madrid decía como que no pretendía en un principio compensar, pero caso de compensarse ese tiempo perdido en esa guardia y custodia establecía una serie de pautas que tal. Pues esa compensación yo sí que creo que es necesaria, tanto para padres como para los menores. Y esa película pues venía precisamente a proyectar esa necesidad de relación más estrecha, más continua entre padres e hijos. No me gusta el nombre, pero sí lo que implica. Lo de compensación es que no me gusta el nombre en sí, cuando estamos hablando de personas, pero por supuesto, claro, soy favorable. Bueno, Yolanda, yo creo que además la cinta Doubtfire lo que provoca también es una reacción en el padre, que lo hemos hablado en algún momento, de ser mejor padre y de relacionarse mejor con los hijos, ¿no? El disfrazado de una mujer, pero todos hemos tenido asuntos donde el padre o la madre cambia radicalmente el rol que tenía dentro de la familia y empieza a ser o a ejercer de lo que tiene que ejercer, ¿no? Que luego ya estamos en las discusiones de anécdotas de que siempre nos vienen, es que el padre no sabe cocinar, la madre no sabe hacer no sé qué, y los jueces dicen siempre lo mismo, ¿no? Que aprendan a ser lo que tienen que ser. Pero bueno, no sé si queréis, Antonio, yo creo que me has pedido la palabra. Sí, con respecto a la película que comentaba JR, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión al hilo de lo que tú has dicho, ¿no? Y en general otra vez vuelvo al aspecto psicológico de todo esto, no solamente el jurídico. Es que ocurren en muchos casos, y lo tengo comprobado, y como tema me gusta, he hablado con psicólogos y con psiquiatras, que a veces uno es mejor padre o mejor madre cuando ya no está con su pareja. Es curioso, es decir, su capacidad como padre o su capacidad como madre, digamos que el entorno natural como seres humanos que somos, es desarrollarlo en la pareja. Pero hay personas que su plenitud como padre o su plenitud como madre la alcanzan fuera de la pareja, como yo creo que apuntaba esa película, ¿no? Y aunque pueda parecer algo extraño, yo creo que la sociedad que vivimos pues debería de ser al final algo normal y no tan extraño. No deberíamos de tomarlo como un fenómeno rarísimo y que no entendemos. Me parece que al final es una cuestión normal que hay que asumir. Quizá a veces en ese rol de pareja no somos capaces de desarrollar nuestra capacidad de sentimiento y de acción hacia nuestros hijos. Y fuera si lo somos, solamente les apunte. Pues nada, si queréis ya terminamos con Eugenia y cerramos, porque nos hemos ido a los 40 minutos. Así que, Eugenia, dime, ¿estás con el silencio, el micrófono? Sí. No, solo muy breve, porque claro, el tema de la compensación, entre comillas, ¿no? Decíamos, el tema de poder recuperar el tiempo
que no se ha estado con los hijos, yo creo que va a ser muy complicado de realizar, porque el escenario, claro, si evoluciona, claro, se volverá a la normalidad en principio, ¿no? Y también todos a trabajar, que no era lo mismo ahora aquí, que el padre estaba en casa, que podría haberse ocupado tanto el padre como la madre perfectamente, ¿no? En un confinamiento de los hijos comunes. Entonces, yo la recuperación esta, yo creo que los criterios unificadores van a ser muy importantes, porque realmente yo soy también más partidaria bueno, pues las circunstancias han sido las que han sido. Para proteger a los niños se habrá optado por una medida o por otra. En caso de incumplimiento forzado, porque todos hemos tenido pues, que ayudar a clientes que nos han venido preocupados porque mayoritariamente en este caso han sido las madres, no facilitaban el contacto con el padre por el miedo, lo que comentabais. Entonces, yo creo que el encontrar ahora un encaje fuera del confinamiento va a ser complicado, ¿no? Y que en el fondo pues también se ponen en riesgo los hábitos de los niños cuando empiecen con las rutinas, cuando empiecen un poco pues con las dinámicas que se tuvieron en cuenta para firmar un convenio, los horarios laborales de cada uno de los progenitores, etcétera, ¿no? Bueno, un poco era el apunte que quería decir, y insistir que igual en los criterios unificadores, que serán muy importantes y que nos van a ayudar sin duda a poder también superar muchas de las dudas que todavía incluso nosotros tenemos. Pues sí, Mar, Yolanda, José Ramón, Antonio, Eugenia, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis comentado, por la exposición, por estar aquí este ratín con nosotros. Y a los que nos habéis estado escuchando ahora, simplemente daros las gracias por haber estado escuchando, espero que os haya gustado. Y, importante, si queréis que haya más, tenemos que entender que esto os ha parecido divertido, entretenido. Así que si os suscribís a los canales tanto de iVoox como de Spotify como de YouTube, veremos la respuesta. Poned comentarios, mejoras, ideas que consideréis que podemos implementar. Y con la ilusión vuestra y nuestra ilusión de hacer esto día a día o semana a semana, iremos lanzando nuevos podcasts. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.